actual de nuestro país. Se lo hemos venido conversando desde que iniciamos el programa. También les decía que vamos a conversar con la doctora Mármol de León, quien es ex magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, y con ella vamos a estar dilucidando todo lo que ha sido la designación de los magistrados al Tribunal Supremo de Justicia, y también vamos a tratar de conocer en qué consiste este bloque constitucional. Ahora, ¿cuáles son los asuntos o quizás los conflictos jurídicos que arropan actualmente nuestro país? Tenemos una instalación y conformación de una junta directiva, la proclamación de unos diputados electos por mayoría calificada, después una desproclamación por algunos diputados del Estado de Amazonas ante la sala electoral, después los juramentaron igualmente en la Asamblea Nacional. El presidente de la República, al igual que el diputado Diosdado Cabello, tienen una denuncia por rebelión civil liderizada por la ex magistrada Cecilia Sosa. También está el tema de la ley de amnistía, la conformación de este bloque constitucional venezolano. Está la relación laboral actual de los trabajadores de ANTV y los bienes del Estado extraídos y dañados. El acuerdo que ya se aprobó de la nueva Asamblea Nacional para el acceso a los medios de comunicación. Se ha hablado mucho también de un revocatorio constitucional. Está ahora el tema del desacato que ha incurrido la Asamblea Nacional por juramentar a esos diputados de Amazonas. Está también el nombramiento de los magistrados. La noche de ayer recibíamos la información de que los diputados indígenas van a denunciar al gobierno por discriminación étnica el día miércoles. Estas elecciones ganadas por mayoría calificada, estas comisiones parlamentarias y de anuncio que ya también están en proceso. Hoy casualmente llegó a partir de las 2 de la tarde este proyecto o este decreto de ley de amnistía que va a ser llevada a la Asamblea Nacional para ser discutida. Nosotros hoy nos vamos a dedicar a conversar sobre lo que es el bloque constitucional y también conocer cuál es el estado actual de ese recurso de impugnación que se introdujo ante la Comisión de Postulaciones Judiciales en la Asamblea Nacional cuando intentaban designar a estos magistrados. Para eso nosotros vamos a conversar con la doctora Blanca Rosa Mármol de León. Ella es ex magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia y posee, por supuesto, amplia experiencia en el derecho, siendo autora como integrante del máximo Poder Judicial del país de numerosos votos y decisiones que marcaron historia en algunas jurisprudencias en las cuales ella también tuvo responsabilidad y conocimiento. Es conocida, por supuesto, por la firmeza y la coherencia que tiene la doctora cada vez que da sus opiniones. Se ha desempeñado en diversas áreas, entre ellas el derecho penal. Es profesora de posgrado en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Católica de Andrés Bello. Además, ella es presidenta de la Asociación de Jueces y miembros de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Caracas, y actualmente también está como miembro del bloque constitucional que se ha conformado recientemente en nuestro país. Usted puede también hacerle preguntas e interactuar con nosotros a través del 0424-320-3893. Doctora, buenas tardes, gracias por aceptar conversar con nosotros. Bienvenida a Hora Legal y Algo Más. Quisiera iniciar haciendo un memoria de que posterior a las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre, son muchos los tópicos jurídicos que yo conversaba ahorita que abordan nuestro país, y lo conversábamos antes de la entrevista. La Asamblea Nacional, bajo la presidencia de quien es hoy diputado, el señor Diosdado Cabello, juramentaron a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en las salas civiles, electorales y constitucional. Pudimos conocer que un grupo de juristas donde usted está participando impugnaron ante el Comité de Postulaciones a 382 de los candidatos que para el momento optaban por ese cargo. Sin embargo, pese a todas estas acciones, ellos designaron a esos magistrados. ¿Cuál es el estado actual de dicho recurso y qué se piensa hacer con estos magistrados que ya fueron designados? Bienvenido y buenas tardes. Buenas tardes, gracias por tu invitación. De verdad que el menú que serviste ahí en la presentación del programa referido a cualquier país, de verdad que pone, para decirlo coloquialmente, los pelos de punta, porque todo lo que está sucediendo es de extrema gravedad. Después de que se ganaron unas elecciones en la Asamblea que han dado de nuevo la participación
a la democracia y a la oposición, y que se ganaron de una manera indudablemente mayoritaria, hemos visto toda clase de violaciones constitucionales y legales. Tú planteabas en un primer término la situación de los magistrados electos en ese procedimiento express que así ha sido llamado, en un procedimiento en el cual después de comenzado el mismo fue suspendido, se esperó el resultado de las elecciones, se retomó para finalmente terminar con las llamadas designaciones hechas por ese comité de postulaciones. Esos magistrados, esas candidaturas fueron impugnadas, como tú bien lo dices, por nosotros, y de verdad que no se fueron ignoradas totalmente por el comité de postulaciones del momento. No se fijaron los lazos para que los impugnados respondieran, desvirtuando, si era el caso, las impugnaciones que se le hacían, y se siguió alegremente, por decirlo de alguna manera, hasta la designación. Designación que llegó al extremo de que algunos de los allí designados votaron por su designación en la asamblea, como el colmo menos imaginable posible. Contra esas designaciones, de esa forma hecha, nosotros, el bloque constitucional, hemos interpuesto un recurso de revocatoria por considerar que fue el comité de postulaciones de la asamblea, de la asamblea anterior, el que los nombró contra toda norma, contra todo procedimiento legal, y ese es un acto administrativo que esta asamblea puede revisar y puede revocar, constatando que el procedimiento no se atuvo a las normas legalmente establecidas. Eso debería llevar a que nuevamente se convocaran las personas para llenar las vacantes allí establecidas, vacantes que no debemos dejar de decir en este momento fueron logradas a la fuerza, porque esos magistrados que hoy están siendo sustituidos debían ser sustituidos este año por la presente asamblea, cuando se le decía su periodo constitucional. Sin embargo, fueron obligados a renunciar y a pedir jubilación para que la asamblea anterior pudiera hacer las designaciones de las cuales estamos hablando. Ahora, Esta revocatoria entonces llevaría como consecuencia la nulidad de estas designaciones y se abriría nuevamente la candidatura, digamos, o el concurso para la designación de magistrados. Esa es la situación planteada. Ahora, ¿cuáles son los pasos que ustedes están comenzando a seguir con esta nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional para que se declare nulo de toda nulidad esas designaciones? Ya el paso principal está dado, que es la presentación de la demanda pidiendo la revocatoria. La solicitud lo que pide es revocatoria de designaciones, como consecuencia su nulidad, y ese escrito, ese recurso ya fue debidamente presentado la semana pasada ante la Asamblea, de manera que ahora eso debe ser considerado en la Asamblea para llegar pues a la decisión al respecto. Eso es lo que estamos esperando. Les recordamos que conversamos con la doctora Blanca Rosa Mármol de León. Usted puede hacer sus preguntas al 0424-320-3893 o seguirnos en nuestras redes sociales @mariaenricohosto, tanto en Twitter como en Instagram y Periscope. ¿Qué opinión le merece, doctora, el caso, por ejemplificar, del exdiputado Cristian Serpa, que sin ser juez de alguna instancia pasó a ser magistrado de forma automática en la sala electoral? Sí, es algo realmente no solamente contra la ley y la Constitución, sino que yo creo que quienes nos escuchan se darán cuenta también de que es contra toda lógica. La Constitución establece 3 vertientes para la procedencia de los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Una vertiente es que vengan del ejercicio profesional y que tengan un posgrado en la materia y que tengan una experiencia de por lo menos 15 años en ese ejercicio. Otra vertiente es que vengan de la carrera judicial y como tales, además de tener carrera judicial, por supuesto,
sin sanciones, limpia, tener también el posgrado correspondiente. Y son tres vertientes, la de los abogados y la de los profesores universitarios, que también teniendo su titularidad en la materia en la cual dictan cátedra, lo cual significa que tendrían el posgrado correspondiente, tendrían entonces el derecho o calificarían como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Ninguna de esas, aparentemente, por lo menos en los casos que nosotros hemos visto, se respetó esas condiciones que son establecidas de una manera muy explícita por la Constitución. ¿Qué otros procedimientos se violentaron desde el punto de vista constitucional para hacer estas designaciones, además de que no cumplían con el perfil o los requisitos establecidos por la ley para ser designados magistrados? Bueno, ellos no respetaron los lapsos, por ejemplo, las impugnaciones que fueron hechas, que están establecidas también, no fueron tomadas en cuenta. Y con ello no solamente se le negó el derecho a quienes impugnábamos, sino también el derecho a los impugnados a defenderse y a poder demostrar si realmente esas impugnaciones se ajustaban o no a la realidad. Hablando ahora un poco sobre este nuevo bloque constitucional que se ha conformado por magistrados eméritos, jueces, fiscales, académicos de ciencias políticas y sociales, también participan decanos de ciencias jurídicas de las universidades, profesores, presidentes de colegios de abogados, juristas, todos de acuerdo a lo que establece el artículo 253, como son los órganos auxiliares de la Administración de Justicia, han constituido un bloque constitucional de Venezuela, así se llama, y tiene muchos propósitos o muchos principios, siendo esto parte del documento que avala lo que ustedes llaman un bloque constitucional. En su introducción se habla de que uno de los principales propósitos es tratar de confrontar este parlamento comunal que ha sido conformado por la anterior junta directiva. ¿Qué tanta fuerza constitucional puede tener este parlamento comunal y en qué le puede afectar a esta Asamblea Nacional? Ese así llamado parlamento comunal no tiene ninguna fuerza constitucional porque las comunas no están en la Constitución. Y ese parlamento comunal no es ni de lejos, como pretende el régimen, una institución que se pueda presentar como paralela a la Asamblea Nacional. Esa sería una institución, el Parlamento Comunal, que estaría constituido por representantes de las comunas que además, como lo dije antes, están establecidas por el gobierno contrariando lo establecido en nuestra Constitución, que para nada las establece y mucho menos las regula. Ahora, doctora, entre los propósitos de este bloque constitucional de Venezuela, del cual usted forma parte, se habla de denunciar los actos hostiles que amenacen u obstaculicen el ejercicio democrático del poder del Estado. Tomando como ejemplo la impugnación que ustedes realizaron para el nombramiento de los magistrados, que igualmente los nombraron, ¿qué les garantizan a ustedes o qué les hace creer que los poderes del Estado van a recibir y van a procesar sus denuncias? Sí, fíjate, el bloque constitucional, como tú bien lo dices, está formado con la idea de lograr la efectiva vigencia de la Constitución y de las instituciones. En esas dos figuras entra lo que tú acabas de mencionar, la institución de la Asamblea, ¿verdad? Y nos estamos refiriendo también a la vigencia de la Constitución. Sin embargo, estos magistrados del Tribunal Supremo, a los cuales nos referimos, fueron designados de una manera espuria en una actuación contraria a derecho. Por eso, ¿cuál ha sido la actuación del bloque? La actuación del bloque ha sido hacerle frente mediante el recurso que consideramos correspondiente. ¿Cuál recurso consideramos correspondiente? Después de estudiarlo detenidamente, el de la revocatoria, no un recurso judicial, sino una actuación que le compete directamente a la Asamblea. Por ende, nosotros esperamos que esta Asamblea, considerado como sea el recurso que se le ha presentado en ese sentido, proceda a la revocatoria de esas designaciones espurias y se convoque a nuevas designaciones, en las cuales
naturalmente podrán participar los que fueron designados antes y serán entonces revisadas, esta vez sí, sus calificaciones, sus currículas, para ver si realmente llenan los requisitos para el desempeño del cargo. Ahora, Henry Ramos Ayud, quien es el presidente actual de la Asamblea Nacional y además abogado también, sacó el cuadro del expresidente Chávez, el cuadro digitalizado de Simón Bolívar y fotos actuales del presidente de la República. Horas después, Jorge Rodríguez, quien es alcalde del municipio Libertador, ordenó forrar Caracas, por hablar de alguna manera, con fotos del expresidente Chávez. Entre los propósitos del bloque constitucional destaca el luchar contra la corrupción y el despilfarro de los recursos públicos. ¿Qué acciones pueden tomar ustedes en relación a esto que ha dicho el alcalde? Sí, ese es un buen punto de vista, el que planteas un punto de vista interesante, porque normalmente la gente se distrae en si es una ofensa o deja de serlo el haber sacado los cuadros del extinto presidente de la Asamblea. Pero ahí hay también un factor muy importante, como lo has referido, de dispersión o de despilfarro, mejor dicho, del patrimonio público. Es más, tuve oportunidad de leer que de parte de PDVSA se había ordenado que se ejecutara dinero para elaboración de murales que irían a traer presuntamente de Barinas. No sé si esto es absolutamente cierto, porque no lo he podido constatar, pero lo leí. Entonces, siendo esto así, si pensamos que se estuvieran utilizando recursos de PDVSA y no sabemos de qué otros conceptos para la elaboración de más retratos y de más murales del extinto presidente, indudablemente se estaría cayendo en la comisión de delitos de salvaguarda del patrimonio público. Y es bueno recordar aquí, ya que nosotros estamos hablando de este tema, que en esos casos la responsabilidad penal es personal, que no debe creer quien incurre en este tipo de actuaciones que lo va a proteger el anonimato de un grupo, de un organismo, de una institución, porque cada quien va a responder personalmente y penalmente por el despilfarro de los bienes públicos. Ahora, Diosdado Cabello, quien ahora es diputado en la Asamblea Nacional, expresó hace pocos días que no se va a publicar en Gaceta las leyes que salgan de la Asamblea Nacional. ¿Esto es posible? Ellos están obligados a publicarla, pero si no lo hacen, la Asamblea puede ordenar la publicación. De manera que estos no son sino amenazas, como han hecho desde todo punto de vista, al resistirse a aceptar los resultados de la elección legislativa que acabamos de tener. Lo que tenemos planteado son reacciones que hasta se podrían llamar de mala crianza si no fueran tan graves, frente a una realidad que no ha sido aceptada por el régimen. La Asamblea fue ganada por la oposición. Tenemos una representación mayoritaria y ello nos da atribuciones importantísimas establecidas por la Constitución. Todos estos desplantes de que vamos a poner más fotos, de que vamos a forrar la ciudad, de que no vamos a publicarles la Gaceta, hasta de que no le iban a dar un centavo a la Asamblea para funcionar, no son sino, como se dice en criollo, pancadas de ahogado. Porque la realidad es que la Asamblea está mayoritariamente en manos de la oposición y eso quiere decir de la vertiente democrática de Venezuela. Y como tal vamos a hacer valer las instituciones y la participación de todos los venezolanos, no solamente los que sean partidarios de los partidos políticos de la oposición y también de los que todavía sean partidarios del partido de gobierno. ¿Incurrió en algo la Junta Directiva de la Asamblea Nacional al juramentar a los diputados del Estado de Amazonas? No, fíjate, esa es una decisión que es un capítulo aparte. Esa es una decisión que se planteó ante la sala electoral, que dicho sea de paso tiene dos de sus integrantes que forman parte de estos magistrados express que fueron designados últimamente, ampliamente cuestionados, como nosotros dos hemos hablado en esta conversación. Pero, además de eso, la Sala Constitucional tiene una decisión anterior que es vinculante para las demás salas, en las cuales se establece, como tiene toda la lógica, y por eso está consagrado en la ley y en la Constitución,
porque tiene toda la justicia, que no puede privar las voluntades particulares sobre la voluntad popular, que en este caso es el voto reflejado en la Asamblea. Esos diputados indígenas, así llamados, fueron electos y fueron proclamados. Esa decisión de la sala electoral, además de lo dicho, es inejecutable porque sería tanto como proceder a desproclamar a unos diputados que además ya tienen inmunidad parlamentaria. De manera que ahí no hay manera, o valga la redundancia, de llevar eso a desacato, porque esa es una decisión que carece de toda constitucionalidad. Ahora, doctora, en representación del bloque del Partido Socialista Unido de Venezuela, Pedro Carreño explicó que entregaron 3 documentos en la sala electoral y solicitó al Tribunal Supremo de Justicia que declare nulo cualquier decisión de la Asamblea Nacional, entre otros tantos petitorios que hace el bloque del Partido Socialista Unido de Venezuela. Solicitaron desconocer el Poder Legislativo, anular actos del Parlamento, prohibir participación de diputados impugnados, además de suspenderles el salario y sancionarlos judicialmente, no tomarlos en cuenta en relación a su inmunidad y que finalmente la Asamblea quede inhabilitada para interpelar. Este fue el petitorio que se encontraba al final del recurso introducido al TCJ por el Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cuál es su opinión? Eso no lo sabía, que habían introducido ese recurso. ¿Y me podría decir ante cuál sala lo introdujeron? Sala electoral, doctora. Sala electoral, sí. Ellos están completamente desquiciados. Si te entendí bien, están pidiendo la nulidad de las decisiones de la Asamblea, la nulidad de la propia Asamblea. Es decir, ellos le están pidiendo a la sala electoral un golpe de Estado. Le están pidiendo que se conozca la voluntad popular, establecida de una manera diáfana y abrumadoramente mayoritaria en las últimas votaciones. Eso indudablemente son acciones que no pueden prosperar. Ojalá los magistrados de la sala electoral tengan la claridad de pensamiento para verlo, y indudablemente que el diputado que propone una denuncia o una solicitud de ese calibre, pues no tiene la menor idea de lo que significa la democracia y la voluntad popular, y muy especialmente la separación e independencia de poderes. ¿Qué tal le fue en su visita por la Asamblea Nacional? ¿Cuál es la diferencia? Muy bien, en realidad te digo que fue un momento muy emocionante porque era respirar otro aire, realmente ver que los periodistas podían entrar libremente en la asamblea, ver eso libre de imágenes que no tienen nada que ver con la venezolanidad, que son devoción de un partido, que está libre de tenerlo, pero en su partido, y ver la presencia de los demócratas finalmente para hacer valer la Constitución y las leyes en la Asamblea, fue algo realmente emocionante y conmovedor. ¿Quiénes conforman ese bloque constitucional al que usted está participando y cómo los abogados pueden y cualquier persona que tenga interés formar parte de este bloque constitucional venezolano? Sí, este bloque constitucional fue conformado con magistrados eméritos del Tribunal Supremo de Justicia. Entre ellos se encuentran el doctor Duque Corredor, la doctora Cecilia Sosa, me encuentro yo, se encuentra Jorge Rosell, Aníbal Rueda, también los profesores universitarios muy destacados y abogados en ejercicio también con la doble condición como el doctor Arteaga, abogados en ejercicio, profesores, presidentes de colegios de abogados, presidente de la Federación de Colegios de Abogados, y los abogados que quieran incorporarse inclusive a la ciudadanía, porque la idea es que cada quien participe dentro del ámbito de su especialidad entre los abogados para cooperar al ejercicio de las acciones correspondientes en el entendido de no dejar pasar agresiones contra la Constitución ni contra las instituciones. Y además la ciudadanía, porque puede incorporarse en la firma y el apoyo a esas demandas y a esas acciones
que se desarrollen en defensa de la Constitución y las instituciones, como te acabo de decir. Entonces hay una página web a la cual pueden ingresar, ahí está un correo al cual pueden dirigirse y manifestar su voluntad de adherir. Doctora, muchísimas gracias por haber aceptado conversar con nosotros en Hora Legal y Algo Más. Muchas gracias, fue una entrevista muy interesante. Conversábamos con la doctora Blanca Rosa Mármol de León. Ella es ex magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia y, bueno, se ha destacado como experta en el área de lo que es el derecho penal y otras áreas del derecho, como lo es el derecho constitucional. Nosotros por hoy hemos llegado al final del programa.